¿Y si el objeto más enigmático del universo ya hubiera llegado, acechando desde la oscuridad, sin que nadie lo notara? ¿Y si, en realidad, ya estamos siendo observados, analizados y quizá evaluados por una inteligencia que desafía todo lo conocido? Imagina por un momento el vértigo de esa posibilidad. No es solo ciencia ficción. La historia de 3I Atlas nos obliga a mirar hacia la profundidad del cosmos y hacia la profundidad de nosotros mismos. En el núcleo de la constelación de Sagitario, la misma región de la que emergió la célebre señal WOW en 1977, los astrónomos han identificado algo que desafía toda lógica: 3I Atlas. Este cuerpo interestelar ha sumido a la comunidad científica en un estado de inquietud creciente con cada nuevo dato, generando debates, hipótesis y hasta discusiones diplomáticas entre agencias espaciales. Su órbita es tan precisa, tan extraordinariamente calculada, que parece trazada por una mente programadora. Sigue una ruta imposible de atribuir al azar. Para ponerlo en perspectiva, imagina lanzar una aguja desde la distancia de la Tierra a la Luna y que atraviese el ojo de una cerradura. Ese es el nivel de precisión del trayecto de 3I Atlas. Ningún cometa, asteroide, ni fragmento natural conocido ha mostrado jamás una trayectoria tan afinada. La velocidad de 3I Atlas también desconcierta. Supera cualquier registro previo de cometas, incluso a Oumuamua y Borisov, los únicos dos visitantes interestelares confirmados antes de este hallazgo. Para entenderlo, recuerda los récords de velocidad en la Fórmula 1. Si los cometas convencionales son autos de carrera, 3I Atlas es un avión supersónico, desafiando los límites de lo posible. Su velocidad es tan alta que requeriría una fuerza de origen artificial para lograrse, según algunos expertos. Pero el verdadero misterio reside en su composición. El telescopio espacial James Webb, la joya de la corona astronómica y sucesor del Hubble, ha captado firmas químicas imposibles de encajar en ninguna teoría vigente. Gases desconocidos, patrones de absorción que no corresponden ni a cometas, asteroides, ni a ningún material interestelar catalogado. Por ejemplo, la presencia de gas de níquel sin rastro de hierro desafía la física estelar. Ambos elementos suelen estar ligados en los procesos de formación cósmica, como quedó demostrado en el análisis de decenas de cometas y meteoritos. Sin embargo, nada preparó a los expertos para la siguiente revelación: una señal matemática, estructurada, transmitida en el mismo rango donde, hace décadas, detectamos el inquietante mensaje «wow». Su regularidad es tan perfecta que escapa a los procesos naturales. La señal es tan precisa que recuerda a los relojes atómicos que usamos para sincronizar satélites y sistemas de navegación global, una tecnología que la humanidad tardó siglos en perfeccionar. Ahora, la comunidad científica se enfrenta a un dilema que sacude los cimientos del conocimiento. ¿Es 3I Atlas un fenómeno natural jamás visto, una obra de ingeniería de origen desconocido, o algo que desafía la naturaleza de la realidad misma? Esta pregunta recuerda al clásico experimento de la doble rendija en la física cuántica, donde la simple observación parece modificar el resultado. Estamos alterando el comportamiento de 3I Atlas con nuestra curiosidad. El riesgo es inmenso. Ignorar estas señales podría significar perder la clave del mayor misterio de la humanidad, o poner en peligro nuestra existencia ante una presencia que podría estar observándonos, decidiendo nuestro destino. Aquí es inevitable recordar la famosa advertencia de Stephen Hawking. Si alguna vez recibimos una señal clara de otra civilización, debemos ser cautos, pues desconfiar de los desconocidos ha sido esencial para la supervivencia de nuestra especie. Cada nuevo análisis de 3I Atlas revela detalles aún más extraños, impulsando a los científicos a una carrera contrarreloj. ¿Hasta dónde se atreven a llegar antes de cruzar un umbral irreversible? La historia está llena de advertencias sobre abrir puertas que no podemos cerrar, como la leyenda de Pandora o los experimentos nucleares del siglo XX. No es la primera vez que un viajero extraño irrumpe en nuestro sistema solar,
pero nunca habíamos presenciado nada tan inquietante como 3I Atlas. Su aparición tomó por sorpresa incluso a los expertos más cautos. Ni los más escépticos estaban preparados para esto. Aunque antes llegaron forasteros como Oumuamua y Borisov, jamás habíamos detectado algo tan radicalmente ajeno, tan preciso y desconcertante en cada detalle de su trayecto y composición. Recordemos el pasado. Oumuamua dejó perpleja a la comunidad científica en el año 2017. Su forma alargada, parecida a un puro de decenas de metros, y su trayectoria hiperbólica desconcertaron. Fue el primer objeto interestelar identificado, y aunque se propusieron decenas de hipótesis, ninguna explicó por completo su aceleración ni sus cambios de brillo. Luego llegó Borisov en 2019, confirmando que el espacio interestelar de vez en cuando arroja cuerpos extraños hacia nuestro vecindario. Pero la frustración persistía. Los datos eran escasos, las oportunidades de estudio fugaces. Ahora, 3I Atlas lleva esa frustración al extremo, pero también abre una esperanza. Su trayecto lo acerca lo suficiente a Marte para permitir observaciones detalladas, algo sin precedentes. No solo viaja a una velocidad superior a los 60 kilómetros por segundo, sino que su ruta parece diseñada. Roza el plano orbital de los planetas, como si alguien hubiera trazado su curso con absoluta precisión. Para ponerlo en contexto, la distancia entre los planetas del sistema solar es tan vasta que incluso una pequeña desviación podría desviar el objeto por millones de kilómetros. Sin embargo, 3I Atlas se mantiene alineado, casi desafiando la estadística. A diferencia de los visitantes previos, que atravesaron el sistema al azar, este objeto parece evitar deliberadamente a la Tierra. Cuando alcance su punto más cercano al Sol, nuestro planeta estará en el extremo opuesto de la órbita, imposibilitando cualquier acercamiento real o intento de interceptación. Este detalle ha disparado todas las alarmas entre los astrónomos. ¿Estamos ante una evasión intencional? En la historia de la exploración espacial, las sondas humanas han evitado deliberadamente colisionar con planetas para no contaminar potenciales hábitats. Está ocurriendo lo mismo a la inversa. El análisis de su origen añade misterio. Las trayectorias reconstruidas apuntan hacia la constelación de Sagitario, célebre entre los buscadores de inteligencia extraterrestre. Es en esa dirección donde los radiotelescopios de Ohio captaron la famosa señal WOW, un pulso de radio tan intenso y breve que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar. Imagina que, desde ese mismo punto de la galaxia, ahora se acerca un nuevo mensajero, pero aún más extraño y con anomalías imposibles de encajar en los modelos actuales. Los primeros datos no hacen más que aumentar el desconcierto. El telescopio James Webb detectó una composición inédita, con gas de níquel sin rastro de hierro, un desequilibrio químico que no ocurre en la naturaleza y sugiere un mecanismo de selección desconocido o incluso artificial. A esto se suma una emisión explosiva de cianuro, mucho más abrupta e intensa que la de cualquier cometa conocido, y un brillo que desafía los modelos actuales. 3I Atlas irradia más luz de la que su tamaño permitiría, como si generara energía propia. En el pasado, solo se ha observado emisión de cianuro en cometas activos, pero nunca con la violencia y rapidez detectada en este caso. Es como si el objeto estuviera liberando compuestos bajo presión, un fenómeno más propio de un reactor controlado que de un trozo de hielo y roca. Si subestimamos la rareza de este objeto, podríamos perder la única oportunidad de comprender el verdadero significado de estos visitantes interestelares. Cuando Oumuamua pasó por nuestro vecindario, hubo quienes pedían redirigir sondas para perseguirlo, pero las decisiones tardías y la falta de coordinación internacional impidieron un estudio a fondo. Repetir ese error sería un lujo que la humanidad ya no puede permitirse. Pero lo más inquietante no es solo su curso ni sus compuestos. Cuando se aproximó, 3I Atlas comenzó a emitir señales que, según los expertos, resultan imposibles de atribuir al azar. Las observaciones se multiplican y la presión aumenta. La comunidad científica se divide entre la cautela y la urgencia, mientras las señales continúan.
Nadie está preparado para lo que podría revelar este visitante imposible. La historia de la radioastronomía está llena de falsas alarmas, como los pulsos de los púlsares, que al principio se confundieron con señales artificiales. Pero en este caso, la regularidad matemática es aún más desconcertante. No solo observamos un objeto, estamos interceptando una respuesta. La diferencia es crucial. Hasta ahora, la humanidad ha enviado mensajes al cosmos, como el disco dorado de las sondas Voyager o el mensaje de Arecibo, esperando una respuesta que nunca llegó. Y sí, por primera vez la estamos recibiendo. El telescopio James Webb y una red de observatorios globales han captado algo que trasciende cualquier anomalía conocida. Se trata de un pulso, un eco en la oscuridad que evoca el legendario Wow Signal, recibido hace casi medio siglo. Pero esta vez, la señal no es efímera ni caótica. Es un patrón matemático, constante y tan preciso que muchos sostienen que no puede surgir de procesos naturales. La frecuencia se repite a intervalos exactos, como los latidos de un reloj. Lo más desconcertante, sin embargo, es su aparente adaptabilidad. Cuando los científicos alteran la longitud de onda de sus instrumentos, la señal parece reaccionar, ajustando su propio ritmo, como si estuviera al tanto de nuestros movimientos. No es un mensaje lanzado al azar. Parece parte de un diálogo, aunque sea unilateral y profundamente enigmático. En la práctica, sería como si, al cambiar el canal de una radio, la emisora del otro lado ajustara su transmisión para mantenerse en sintonía. El astrofísico Avi Loeb y otros expertos han sugerido una idea impensable hace unas décadas. Podríamos estar presenciando el accionar de una máquina. No se trataría de un cometa ni de una roca errante, sino de una sonda, quizá incluso consciente, diseñada para cruzar el espacio interestelar, recolectando datos. Lo que antes era pura ciencia ficción, hoy se debate en los foros más prestigiosos de la ciencia. En el pasado, propuestas como la de la esfera de Dyson o la piedra de Rosetta galáctica eran relegadas a los márgenes de la astrofísica. Hoy, ante 3I Atlas, se consideran posibilidades reales. Las sospechas continúan creciendo. El trayecto de 3I Atlas parece coreografiado. Pasa cerca de Marte, se alinea con los planetas principales y esquiva la Tierra con un margen demasiado preciso para ser casualidad. Algunos proponen que actúa como un observador cauteloso, una sonda que se camufla y elige rutas para permanecer oculta, mientras monitorea los mundos más intrigantes del sistema solar. Este comportamiento recuerda a las misiones de reconocimiento no tripuladas enviadas por la humanidad a otros planetas, como las sondas Galileo o Cassini, que evitaron colisiones para proteger la integridad de los ecosistemas. A esto se le suma una anomalía térmica inexplicable. Las mediciones infrarrojas revelan que el objeto emite calor desde su interior, como si contuviera una fuente activa de energía o maquinaria en marcha. El calor no es uniforme, se concentra en zonas puntuales, lo que sugiere compartimientos internos o quizás un sistema de propulsión desconocido. En la Tierra, los reactores nucleares y los motores térmicos presentan firmas de calor similares, con emisiones localizadas y fluctuantes. El movimiento de 3I Atlas tampoco se ajusta a ningún cuerpo natural observado. Cambia de velocidad y dirección, como si ejecutara maniobras deliberadas, semejantes a las de una nave que aprovecha la gravedad planetaria o ajusta su curso intencionalmente. Todo apunta a una construcción programada y, tal vez, a una conciencia latente de nuestra observación. En la historia del programa espacial, las maniobras de asistencia gravitatoria permitieron a las sondas humanas alcanzar planetas lejanos. Aquí, la pregunta es si alguien más está usando nuestros planetas como trampolines. Aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Quién estudia a quién? Si la sonda está aprendiendo de nosotros, cada experimento y cada intento de análisis podrían estar revelando más sobre la humanidad que sobre el objeto. Es como si fuéramos vistos a través de una ventana, sin saber si somos simples curiosidades o el propósito central de una evaluación mucho más profunda. Como en el célebre experimento SETI, donde escuchamos esperando escuchar,
Ahora podríamos ser el objeto de estudio, no los investigadores. Con cada evidencia, la inquietud se intensifica. Las autoridades han comenzado a restringir la información, y la comunidad científica, antes abierta y colaborativa, ahora es presa de un silencio impuesto. Algo fundamental ha cambiado. Quizás sea porque las implicaciones de TRES y Atlas resultan demasiado abrumadoras para ser discutidas públicamente. La historia ofrece paralelos. Durante la Guerra Fría, los descubrimientos de objetos no identificados en el espacio fueron clasificados para evitar pánico o conflictos internacionales. Pero la situación está lejos de estabilizarse. Lo que sucede a continuación pondrá a prueba la confianza, la cooperación y los límites de la ciencia humana. ¿Seremos capaces de unirnos como especie ante lo desconocido, o las viejas rivalidades y el miedo nos llevarán a la fragmentación? Y si TRES y Atlas no es una excepción, sino el rastro de algo mucho más vasto. Imagina que este objeto no es una simple anomalía. Podría ser el primer indicio de una red galáctica, una grieta en nuestra simulación, o incluso el preludio de una amenaza existencial para la humanidad. No sería la primera vez que una civilización se enfrenta a algo que no comprende. Los encuentros con meteoritos, eclipses o cometas han marcado el destino de culturas enteras. Desde el primer avistamiento, agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea han impuesto un verdadero cerrojo de información. Informes antes públicos fueron censurados, el acceso a los archivos originales restringido, y varios proyectos internacionales de investigación quedaron súbitamente bloqueados o archivados en secreto. Esta reacción solo aumenta la sospecha. ¿Qué intentan ocultar? En el pasado, cuando el telescopio Hubble detectó anomalías en la atmósfera de exoplanetas, la información se mantuvo reservada hasta corroborar los datos. Ahora el secretismo es aún mayor. Lo más inquietante surgió en los análisis automáticos de la señal emitida por TRES y Atlas. Inteligencias artificiales diseñadas para descifrar mensajes de origen desconocido detectaron patrones similares a códigos máquina terrestres. Lo imposible. La señal parece responder a consultas simples, imitando el comportamiento de un sistema interactivo. ¿Es una forma avanzada de comunicación o acaso un espejo creado para devolvernos nuestras propias preguntas? En la historia de la informática, los chatbots y asistentes virtuales han evolucionado hasta simular conversaciones humanas. Estamos ahora frente a una inteligencia no humana que imita nuestra lógica. Algunos astrofísicos evocan la teoría del bosque oscuro propuesta por Liu Cixin en la trilogía El problema de los tres cuerpos. Si el universo está colmado de civilizaciones, tal vez todas se ocultan para sobrevivir. Desde esa perspectiva, la llegada de TRES y Atlas podría ser una sonda cazadora, enviada no solo para explorar, sino para identificar o incluso eliminar amenazas. Quizá es simplemente una prueba, una manera fría y distante de observar cómo respondemos ante lo inexplicable. En la historia reciente, las sondas rusas y estadounidenses han sido destruidas deliberadamente para evitar que tecnología peligrosa caiga en manos enemigas. Está ocurriendo un juego de ocultamiento a escala galáctica. Otras hipótesis son aún más extremas. Hay quienes sugieren que enfrentamos una anomalía capaz de alterar la realidad misma. Se han registrado pequeñas distorsiones en la sincronización de señales temporales, alteraciones en los pulsos de púlsares cercanos y eventos que insinúan una posible interacción con el tejido del espacio-tiempo. ¿Es TRES y Atlas una grieta, un error o una llave hacia niveles de existencia más profundos? La física moderna contempla la posibilidad de universos paralelos o dimensiones ocultas. Quizás este objeto sea la primera evidencia tangible de algo más allá de nuestro entendimiento. ¿Y si todo esto fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si habitamos una simulación? Algunos teóricos afirman que la señal de TRES y Atlas podría ser un paquete de depuración, un mensaje dejado para aquellos capaces de romper la rutina. Un guiño a los observadores más atentos, insinuando que la realidad es una fachada cuidadosamente construida.
En el mundo de la informática, los programadores introducen mensajes ocultos en los sistemas para identificar errores o depurar código. ¿Y si nuestro universo funciona igual? Los patrones fractales detectados en la señal y en la propia trayectoria del objeto han abierto otra línea de investigación. ¿Es 3i Atlas un mapa, una baliza o una guía cifrada hacia algo oculto en los rincones menos explorados del cosmos? Esta posibilidad transforma a 3i Atlas en una invitación o advertencia, una pieza clave en un rompecabezas cósmico aún sin resolver. El arte rupestre antiguo, los geoglifos de Nazca y las alineaciones astronómicas en monumentos prehistóricos podrían ser ecos de intentos pasados por entender mensajes cifrados. Frente a todas estas teorías, el riesgo crece cada día. Tal vez estamos a punto de revelar nuestra presencia a fuerzas incomprensibles, o de alterar para siempre las reglas de nuestra propia realidad. La curiosidad puede ser la mayor virtud de la humanidad, o su talón de Aquiles. La historia de la Torre de Babel, el mito de Ícaro y los experimentos de laboratorio fallidos nos recuerdan los peligros del exceso de ambición. Las anomalías asociadas a 3i Atlas no se han limitado al espacio. Pronto, comenzaron a resonar en nuestras propias narrativas, filtrándose en documentos históricos y relatos antiguos, como si su sombra hubiera estado presente mucho antes de su descubrimiento. Textos sumerios, grabados en tablillas de arcilla, describen estrellas que se mueven con voluntad. Los antiguos mayas registraron en sus códices la llegada de seres de luz, con trayectorias matemáticamente perfectas. Mientras los expertos debaten y los gobiernos ocultan datos, algo más inquietante empieza a suceder. La influencia de 3i Atlas se extiende más allá de los observatorios y laboratorios. La frontera entre ciencia y mito comienza a desdibujarse. En Internet surgen foros de discusión, teorías conspirativas y hasta movimientos filosóficos inspirados en el objeto. La cultura popular lo transforma en símbolo de misterio y cambio, como sucedió con Roswell en el siglo XX. La historia de 3i Atlas es una advertencia envuelta en misterio. Lo que parecía una simple anomalía en los datos terminó siendo una grieta en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. En la literatura, obras como Solaris, de Stanislaw Lem, y 2001, Odisea del espacio, exploran cómo el contacto con lo desconocido transforma la psique humana. Ahora, la realidad imita a la ficción. Al revisar archivos antiguos, emergen coincidencias perturbadoras. Relatos de civilizaciones pasadas, mitos de visitantes celestes y observaciones imposibles resuenan a la luz de las señales detectadas por 3i Atlas. ¿Cuántas veces desechamos lo inexplicable solo por considerar lo imposible? Episodios como el avistamiento de Tunguska, el meteorito de Chicxulub y las lluvias de meteoritos en la antigüedad podrían haber tenido un significado diferente del que suponemos. Pero la señal va más allá. Al analizar su estructura, varios científicos notaron un eco armónico con el mensaje dorado de la sonda Voyager, enviada hace más de 45 años. La simetría matemática y los pulsos sugieren una pregunta que nos inquieta. ¿Realmente nosotros saludamos primero o simplemente respondimos a un mensaje mucho más antiguo? En las teorías de comunicación interestelar, se considera la posibilidad de mensajes circulares, que viajan durante milenios antes de encontrar un receptor. Algunos proponen una hipótesis audaz, una red galáctica de objetos como 3i Atlas, tal vez decenas o cientos, mapeando la vida inteligente en la galaxia. Un sistema de exploración tan avanzado que convertiría nuestro sistema solar en solo un nodo más de una vasta red de vigilancia cósmica. En la Tierra, los sistemas de satélites monitorean el clima, las comunicaciones y hasta los movimientos militares. ¿Por qué no imaginar una versión galáctica? La lección de Atlas es ineludible. Observar sin prejuicios, compartir los hallazgos y no subestimar ninguna anomalía. Siempre que la ciencia ignoró lo inesperado, perdió la oportunidad de descubrir lo realmente nuevo. El silencio y la censura solo alimentan la ignorancia. Ejemplos históricos abundan.
El rechazo inicial a la teoría de los gérmenes, la resistencia a la mecánica cuántica y el escepticismo ante la tectónica de placas retrasaron revoluciones científicas por décadas. Sin embargo, hay una paradoja aún más profunda: el espejo. Quizá tanto el objeto como la señal no reflejan el universo, sino que proyectan nuestras limitaciones y temores. En la búsqueda de lo desconocido, solemos descubrir más sobre nosotros mismos que sobre lo que hay afuera. Como el mito de Narciso, que al mirar el agua buscaba respuestas y solo encontró su reflejo. Ahora nos preparamos para el momento más esperado: la observación junto a Marte. Será una oportunidad única de obtener pruebas visuales directas gracias a sondas y orbitadores. Cada segundo de esa ventana puede transformar para siempre lo que creemos saber. En la práctica, científicos de la NASA, la ESA y agencias privadas han programado observaciones coordinadas, esperando capturar imágenes de alta resolución y espectros detallados. El verdadero riesgo no es solo lo que podamos encontrar, sino cómo decidimos enfrentar lo desconocido. Ignorar, censurar o abrir la mente a estas anomalías definirá nuestro futuro como especie. Nuestra respuesta puede ser la diferencia entre un salto de conocimiento o el estancamiento definitivo. Como sucedió con el descubrimiento de América o la llegada del hombre a la Luna, el modo en que reaccionamos determina la magnitud del cambio. La cuenta regresiva ha comenzado. Pronto, todo lo que sabemos podría cambiar. El paso de 3I Atlas será recordado como un punto de inflexión. Tanto si logramos descifrar su misterio, como si optamos por cerrar los ojos ante lo inexplicable. Quizá nunca se trató de la señal, sino de lo que hacemos al descubrirla. El futuro, como decía Carl Sagan, pertenece a quienes están dispuestos a hacer preguntas incómodas y a mirar más allá del horizonte conocido. Durante semanas, el nombre 3I Atlas ha recorrido cada rincón del planeta como sinónimo de misterio y temor. Pero, ¿y si la verdadera incógnita nunca fue el objeto, ni su punto de origen, ni siquiera la extraña señal que captaron nuestros telescopios? ¿Y si el mensaje real es un espejo, una invitación a explorarnos a nosotros mismos? La literatura, la filosofía y la ciencia han enseñado que los mayores enigmas no están allá afuera, sino dentro de nosotros. Desde el instante en que apareció, 3I Atlas ha puesto en jaque las certezas de la humanidad. Su trayectoria imposible, su composición química artificial y ese destello que desafía toda lógica nos han obligado a cuestionar incluso las leyes que creíamos inquebrantables. Pero quizá lo más inquietante no sea lo que 3I Atlas es, sino lo que revela sobre nuestra especie. La necesidad de respuestas, el miedo a lo desconocido y la compulsión por encontrar sentido en el caos del universo. Ahora, con el mundo entero observando, ya no podemos fingir que nada ha cambiado. Una señal que desafía el azar no puede ser ignorada. Una anomalía que parece responder a un propósito nos enfrenta a la posibilidad de que el universo es menos indiferente de lo que suponíamos. Lo que hagamos de aquí en adelante, cómo decidamos interpretar y actuar ante este misterio, podría definir el rumbo de la humanidad por generaciones. Las decisiones tomadas en los próximos meses serán recordadas durante siglos. Tal vez nunca recibamos una respuesta definitiva. Es posible que 3I Atlas no sea un mensaje dirigido a nosotros, sino una prueba, un experimento, o simplemente un fenómeno que desnuda los límites de nuestra comprensión. Pero lo cierto es que, al mirar hacia el abismo interestelar, descubrimos nuestra propia imagen reflejada en la oscuridad. La fragilidad, la curiosidad y la esperanza que nos hacen humanos. La historia de los grandes descubrimientos, desde Galileo hasta Marie Curie, demuestra que la audacia de preguntar es, en sí misma, una respuesta. Porque cada vez que creemos encontrar algo fuera de este mundo, lo que realmente desvelamos es algo nuevo sobre nosotros mismos. El enigma de 3I Atlas